Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos otra vez a su canal, mi canal, en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esada, y en Apologética, Defensa de la Fe en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema importante de la iglesia. Ya la semana pasada hablamos sobre que por qué por qué la iglesia no vendía las riquezas y se las diera a los pobres, pues porque así se acabarían los pobres en el mundo. Cosa que se demostró en el video que no es así. Ahora en este momento vamos a hablar de un tema que es la fundación de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? El Papa es bíblico. El Papa está en la Biblia. También nos dicen que la iglesia de la Gran Ramera, que no hay autoridad ni papal, ni sacerdote, ni obispos, ni tampoco los sacerdotes. Solamente la Biblia y solo la Biblia. Para que todo sea verdad, tiene que estar dentro de la Biblia. Hoy vamos a demostrar que eso no es así. Con citas bíblicas demostraremos hoy el papado, el primado de Pedro, la fundación de la iglesia por Jesucristo. Veremos que no hay más sino que una sola iglesia que fundó Cristo. Este tema es importante. Sé que darle gracias también porque han compartido, lo han visto muchas personas en Facebook y en YouTube, lo han compartido, lo han visto, le han dado me gusta, pero sé también que hay algunas personas que quizás le han dado nada más me gusta y lo han compartido, no lo han visto. Eso también se sabe que es así, pero es importante que leamos la palabra de Dios. Es importante que nos instruyamos y nos formemos para que podamos defender nuestra fe, nuestra doctrina, la de la iglesia. Nosotros somos laicos, de mi esposa, Yomar Iradi, y yo, Pedro Esada, quien les habla. Somos laicos, pertenecemos al sacerdotes deonianos del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, Venezuela. Entonces es importante que presten atención al tema y podamos defender la iglesia y la doctrina de Jesucristo. Antes de empezar siempre comenzamos con una oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes al Espíritu Santo, que nos ilumine, que me guíe a mí y a mi esposa, que nos ayudes, Espíritu Santo, con tu luz, e ilumines a aquellas personas que están escuchando, que amen tu palabra, que se enamoren de ella. Derrama tu gracia y bendiciones sobre ellos, Señor, y bendice a sus familias. Bendice lo que hacen, que se enamoren de la doctrina de tu iglesia, que cumplan tus mandamientos, que te amen, que te sigan. Bendícenos a nosotros y ayúdanos con tu espíritu a desarrollar este tema, Señor, que sin ti nada somos. No somos letrados, no somos teólogos, no somos sacerdotes, somos laicos comprometidos contigo, enamorados de ti y celosos del Evangelio, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, entonces comencemos. Ya le decía que nuestros hermanos separados, los protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, nos atacan pues porque ellos dicen que la iglesia son ellos, que ellos fundaron la iglesia, que esa es la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo va a ser la iglesia de Cristo si tienen muchas iglesias y están divididos? Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Jesús no quiere la división. En la Biblia nos demuestra a Jesús que no quiere la división. Muchos dicen que la iglesia no existe, que no existe la religión. Por favor, bíblicamente vamos a demostrar aquí que sí existe la iglesia, que Jesús fundó la iglesia, y que si no fuera importante no estuviera en la Biblia. La Biblia no hablaba de ello. Si ellos son muy bíblicos y saben mucho de la Biblia, deberían saber y leer que eso está en la Biblia. Que el papado está en la Biblia, el líder está en la Biblia, que los apóstoles, la autoridad, los obispos, están en la Biblia. Entonces, comencemos de una vez viendo con los temas para que ustedes tengan herramientas y fundamentos bíblicos con que defenderse de los ataques de nuestros hermanos separados. Empecemos con la primera cita bíblica para ver cómo comenzó todo cuando Jesús pues, quiso llamar a la gente, quiso llamar a unas personas, unos varones, unos hombres,
para fundar su fe, su iglesia, su religión. Marcos 3:13, ahí comienza todo. Fíjense, mi esposa le va a ir leyendo y vamos a ir analizando poco a poco el Evangelio. Marcos 3:13, comienza todo. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Se reunieron con él, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vemos allí como Marcos 3:13 nos dice que Jesús llamó a 12 personas, 12 varones. Ahí comienza todo. Jesucristo reúne a 12 hombres para formar su iglesia. Se reúne con ellos y se ligan a él. Hay una liga, una unión. Eso es religión. Eso es religión. Están ligados a Dios, reunidos con Dios, se congregan. Iglesia es congregación. Jesús entonces llama a 12 personas para fundar su iglesia. No la iglesia de Lutero, no la iglesia de Bertucci, no otra iglesia, sino la iglesia de Jesucristo. En esa quiero estar yo. Ahí debe estar usted, hermano. En esa iglesia quiero estar yo. Entonces, veamos cómo comienza todo. Jesús llamando a 12 varones, 12 personas para fundar su iglesia. Y si la iglesia no es importante, y si la iglesia no existe, no está en la Biblia, no hace falta la iglesia, ¿qué nos dice Pablo en Efesios 3:20? Si es importante o no la iglesia. A ver qué nos dice Pablo. Efesios 3:20. Vemos como Pablo nos narra la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Es algo grande esos ataques que nos dan de los hermanos separados. Y nosotros, por no prepararnos, por no estudiar, no sabemos qué contestarle a las personas que vienen a decirnos que la iglesia no existe, que la iglesia soy yo, o sea, es él, es otro. No, no. Fíjense, Efesios 3:20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ajá, entonces si la iglesia no es importante, ¿a dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Y por todos los tiempos. Y termina con un amén. O sea, no es hasta que llegó Lutero en 1520, en 1521, que él decidió porque quiso fundar otra iglesia. Pues no. Es hasta el fin de los tiempos. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga Lutero. No hasta que venga Bertucci. O que venga el fundador de los Testigos de Jehová. No. Es en la iglesia que se le da gloria a Dios. Y si es en la iglesia, entonces la iglesia es importante. Porque a Dios se le da gloria en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Seguimos. Si no es importante, ¿por qué Pablo habla de la iglesia en 1 Corintios 15:8? Pablo era un judío. Perseguía a la iglesia. Y él habla de la iglesia aquí. 1 Corintios 15:8 va a decir por qué él se considera el último de los apóstoles. Un aborto. Veremos por qué. Si la iglesia no es importante, como dicen los hermanos, ¿por qué Pablo la nombra
aquí. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Está bien, está bien. Fíjense entonces, si no es importante, Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia, hermano. No tiene 2, ni 3, ni 66,000 iglesias. Tiene una iglesia y Pablo la perseguía. Por eso se consideraba el último de los apóstoles. Un aborto por atacar a la iglesia. Cuando usted, hermano protestante, ataca a la iglesia, o usted mismo católico, que a veces ataca a la iglesia, se convierte en un personaje como el de Pablo, que atacaba y perseguía a la iglesia. Protesta dentro de la iglesia. Entonces la iglesia es importante, hermanos. Lo estamos demostrando con citas bíblicas, capítulo y versículo. No son palabras mías, están en la Biblia. Se lo vamos a ir demostrando a medida que vamos caminando en este tema. Fíjense, no es importante la iglesia. Seguimos con otra cita bíblica, Hechos 20:28. Si no es importante, ¿por qué Pablo en Hechos 20:28 también habla sobre la iglesia? La iglesia, una sola iglesia. Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Obispos, cuiden del rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto allí como obispo. El Espíritu Santo los puso como obispo. Deben cuidar el rebaño. ¿A qué rebaño se refiere Pablo con decirle que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos? Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Pastoreen la iglesia, no las iglesias. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Y si costó tanto esa iglesia de Jesucristo, costó la sangre del mismo Cristo, ¿por qué van a decir que no es importante? Porque van a decir que no existe, que la iglesia es uno, que no hace falta la iglesia. Cristiano católico que diga que ama a Jesucristo y no ama a su iglesia y ataca a la iglesia, no es cristiano. Está atacando a Cristo, porque Cristo adquirió su iglesia con su sangre. Es bíblico y está en la Biblia. Entonces no podemos andar así. Y evangélicos, protestantes, la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia cristiana católica. Se lo estamos demostrando. Y vamos a seguir demostrándoselo ahorita. Si usted la ataca, ataca a Cristo. Usted no se comporta como un cristiano, sino anticristiano. Tanto es así que en Colosenses 1:18, el apóstol Pablo vuelve a hablar de que es importante la iglesia. Pablo nos dice que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. O sea, Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Esa que forma usted, cristiano católico, que ama a la iglesia y que pertenece a ella, bautizado. Y nosotros, bueno, esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo voy a destruir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy yo a negar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a renegar del cuerpo de Cristo? No puedo hacerlo. Hermano, no te equivoques. No se dejen enredar por los hermanos separados, que le vienen metiendo mentiras. Son mentiras. Escuchan a sus pastores y ellos repiten como loro. Porque no es que se la saben, no es que leen la Biblia, hay muchos que sí la leen, pero la malinterpretan porque fue lo que les enseñaron. Están engañados. Otros con mala intención lo hacen. Pero no podemos dejarnos engañar por ellos.
Vamos caminando entonces en este sendero de cómo es importante la Biblia. Y tan importante es que Pablo en Efesios 5:23, va a comparar, se compara él con la iglesia. O sea, él es esposo de la iglesia. La esposa de Jesucristo de la iglesia. La compara con la pareja, con un matrimonio. Cómo cuida, alimenta Jesucristo a su iglesia. ¿Será que no es importante? ¿Será que Jesucristo la cuida? ¿Será que Jesucristo la alimenta? ¿Será que Jesucristo ama a su esposa, que es la iglesia? Efesios 5:23. Bíblicamente, veamos lo importante de la iglesia, que los demás lo niegan. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ah, Cristo es cabeza de la iglesia, como el hombre de la mujer. Matrimonio y Jesucristo con la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, como lo dijo Colosenses 1:18 ahorita. Sigue. Cuerpo suyo, del cuerpo es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta al marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ajá, que la iglesia se someta a Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ustedes y yo y nosotros debemos someternos a la iglesia de Cristo, no que ella se someta a mí. O sea, yo no voy a hacer lo que dice, lo que me da la gana. Yo no voy a hacer lo que yo quiera. O sea, si yo quiero lo hago, pero eso me trae a mí consecuencias. Yo debo someterme a la iglesia, que es la esposa de Cristo, la cual adquirió con su propia sangre. Importante, sigue. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entrega por su iglesia. ¿Usted se está entregando por la iglesia de Cristo? ¿Usted qué hace por la iglesia de Cristo? ¿Se queda callado? ¿No lee la palabra de Dios? ¿No ora? ¿No le interesa la palabra de Dios? ¿No lee católicos? Hay católicos. No leemos la palabra de Dios. Y somos ignorantes en la fe muchos. Tenemos que formarnos y leer la palabra de Dios. Cuando nos gusta. Los católicos y los protestantes saben que los católicos no leen la palabra de Dios. Por eso nos atacan y nos evangelizan para sacarnos de la iglesia. Eso es lo que ellos quieren. Sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La bañó en el agua y la palabra. Bautismo y palabra de Dios. Y la hizo santa. Ojo, la iglesia es santa porque Cristo la fundó. ¿Que la fundó en pecadores? Sí, la fundó en pecadores, ciertamente. Pero es santa, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Es santa porque Jesús la fundó. Entonces la iglesia no puede ser cualquier cosa, no existe o no es nada. O cualquier iglesia. No, yo quiero estar en la iglesia santa. Yo quiero estar en la iglesia que fundó Cristo, que es la santa. Ahora vamos a ver si la iglesia de Cristo, si esa iglesia Él la cuida y la alimenta. Veremos ahora. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Una iglesia bella, santa, radiante, sin mancha. Sino santa e inmaculada. Wow, una iglesia santa e inmaculada. Y tanto que atacan a la iglesia de Cristo. Tanto que atacan hasta los mismos católicos. Sigue. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Quién aborrece su cuerpo? Nadie aborrece su cuerpo. Y si Cristo no aborrece el cuerpo, su cuerpo, que es la iglesia, pues Cristo no lo aborrece. Miren, lo alimenta y lo cuida. No lo digo yo, lo dice Pablo en la Biblia. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Ajá, entonces ¿qué hace Cristo? Alimenta y cuida a la iglesia, a nosotros que somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermanos, para terminar este punto del tema de la iglesia, que no es nada, la iglesia no existe, que la iglesia soy yo, ¿no? Soy iglesia. Es diferente, que la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta,
¿Sabes lo que decir esa blasfemia de la iglesia? Cuando Cristo la quiso santa y entregó su vida para hacerla santa, y la cuida y la alimenta. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Atacando la iglesia? Entonces hemos visto, hermanos, que la iglesia con la Biblia ha demostrado sí existe y que hay una iglesia que está en la Biblia y que a Dios se le da gloria en esa iglesia. No en cualquier iglesia, sino en esa iglesia se le da gloria a Dios. Vamos a hablar ahora sobre el tema de si Jesucristo escogió un líder o no. Si es el Papa o no es el Papa, porque dicen que no es. Pero yo me voy a fijar en lo que dice la Biblia. Vamos a buscar Juan 1:42 en la Biblia. Porque Jesucristo decide llamar a un líder, escoger un líder. ¿Verdad? Cierto día estaban caminando Simón, que después le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Y su hermano Andrés. Caminaban y este Andrés, hermano de Simón, iba a presentarle a Jesús, a su hermano, se lo iba a presentar. Y Jesús le dice a Simón lo siguiente, se llamaba Simón, ojo, el líder de la iglesia, el que nosotros llamamos papa, que la palabra papa no está en la Biblia. ¿Qué significa papa? ¿Qué significa? Padre, eso significa papá, padre. Y eso está en la Biblia, si está, se lo voy a demostrar, si está, esto van a ver. Dale. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Vemos aquí, hermanos, cómo Jesucristo le dice a Simón, Simón, te llamarás Kefas. Le ha cambiado el nombre de Simón por Kefas. Kefas en arameo significa piedra, roca. Ojo, la lengua aramea era pobre en vocabulario, no hacía diferencia entre piedra grande, piedra pequeña, roca grande, mediana o pequeña. Lo englobó, lo encerró a Simón en roca grande, mediana, pequeña. O sea, en Pedro. Eso significa Pedro. Kefas quiere decir roca, piedra. ¿Qué significa Pedro? No es en griego, que hay diferencia allí, pero es en arameo. Kefas o Cefas, que significa piedra. Entonces Jesús ha dicho a Simón que te llamarás Kefas. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Por qué le dice que tú eres Pedro, que eres piedra, que eres la piedra? La piedra no es Jesucristo, pero también Pedro es una piedra porque Jesús lo está diciendo. Vamos a demostrar entonces, con esta cita bíblica que viene, lo importante de 4 cosas que vamos a ver en esta cita. Lo importante de cómo Cristo funda una sola iglesia. No 2 ni 66.000 como lo he dicho. Jesucristo en Mateo 16:18 en adelante funda una sola iglesia. Escuchen bien. Y ahora, yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Ajá, y ahora yo te digo, tú eres Kefas. ¿Cómo le digo que se llamaba Simón? Kefas. ¿Y qué significa Kefas? Pedro, piedra. Ajá. Ahora, ¿qué le dice después de esto que le ha dicho? Está confirmando Juan 1:42. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, ¿cuántas iglesias? ¿Mis iglesias o mi iglesia? Dijo mi iglesia, singular. Jesucristo fundó una sola iglesia. Edificaré mi iglesia sobre esta piedra, o sea, sobre ti, que eres Kefas, que lo acaba de nombrar como roca, como piedra, como Pedro. Ah, pero un hermano separado dice que no, fue que Jesús dijo que es sobre esta piedra. O sea, que la piedra era Jesús. Ellos estaban ahí presentes cuando Jesús hizo así con el dedo, mi iglesia la fundaré en esta piedra, o sea, sobre Jesús mismo. ¿Estuvieron ahí presentes? No. La cita de Juan 1:42 nos dice que Simón es Pedro, Kefas, por lo tanto Jesús funda la iglesia sobre él, que es la piedra, que es Pedro. Una sola iglesia. Vamos a ver qué más importante le dice Jesús a Simón aquí, a Pedro. Yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Óigame, compadre,
Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ataque desde que Cristo la fundó. Desde que Cristo fundó su iglesia ha sido atacada. Ahorita más todavía. Muchos tiempos cuando Lutero. ¿Y se ha desaparecido la iglesia? No se ha desaparecido la iglesia. No se ha desaparecido la iglesia. Lutero fue el primero que se fue de la iglesia católica. Sacerdote católico. Monje. Se fue de la iglesia y fundó la iglesia luterana, evangélico luterano. Es el primero que se retira de la iglesia católica en 1520 y 1521. De ahí para atrás no existía otra iglesia sino la iglesia de Cristo, una sola. Eso es historia, eso existe, historia universal y está en los libros. Martín Lutero. Nadie la puede destruir, nada, es una promesa de Cristo. Cuando dicen que se va a acabar la iglesia, que se va a destruir, la van a destruir, mentira. La palabra de Dios dice que nada la va a destruir. Sigue. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tercera cosa importante. ¿A quién le dan las llaves del reino de los cielos? ¿A Martín Lutero? ¿A Jorge Bertucci? ¿O al pastor de otra iglesia protestante? Se la dieron fue a Pedro. Las llaves del reino de los cielos. Nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos. Esta cita es importante. Pedro es el mayordomo que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. No lo tiene, las llaves no las tiene más nadie, sino Pedro. Y esa es nuestra doctrina y esa es la iglesia que fundó Cristo. Yo quiero estar en la iglesia donde Cristo le dio las llaves a ese Pedro. ¿Cuál iglesia es esa? La iglesia cristiana católica. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa, está mi familia. Me siento seguro aquí porque ese tiene las llaves. Y ahí sigo, en comunión con el Papa, sin atacar al Papa, en comunión con él, con lo que él dice. Porque así tenemos que hacerlo. Entonces vamos a seguir para ver cuál es la cuarta maravilla que le da Jesús. Potestad que le da Jesús. Autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da poder de atar y desatar, de decidir esto es así y esto no es así después. Le das autoridad a Pedro. Entonces, si Jesús le da esta autoridad a Pedro y lo escogió a él como líder, ¿por qué usted va a decir que no es así, hermano? Separado. Protestante. Protesta porque Jesús dijo esto en la Biblia. Lo acabamos de leer, lo acabamos de demostrar. Si tú no estás de acuerdo con esto, protestante. ¿Qué es lo que es protestante? ¿Le molesta? No. La palabra protestante es el que protesta de algo. Están protestando en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida eterna, es espíritu y vida. Y eso lo dice la palabra de Dios, yo le creo. Esta cita bíblica, ¿verdad? Jesús dice, el reino de los cielos, las llaves las tiene Pedro del reino de los cielos. Ya no es el reino de la tierra, el palacio de David, ¿verdad? Sino el reino de los cielos. Pero resulta que en Isaías 22:19, ¿verdad? En Isaías 22:19, ya en el palacio de David, en el reino de aquí de la tierra terrenal, existía un personaje que lo llamaban el mayordomo, que aparece allí en ese tiempo. Y aquí vamos a ver si la palabra padre entonces aparece en la Biblia o no aparece. Si el papa, que significa papá, significa padre, aparece o no aparece en la Biblia. En Isaías 22:19, el reino de la tierra era figura del reino de los cielos. Jesús lo que hace es nombrar a Pedro como un cargo que tenía alguien ya en el palacio de David. Escuchen. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón. Tenía un traje y un cinturón, un traje y un cinturón. Le ceñiré tu cargo. Ah, tenía un cargo. Jesús le está dando un cargo a Pedro de ser el mayordomo del reino de los cielos. Es un cargo y a él le da las llaves. Ustedes escuchen es un cargo también. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén
y para la familia de Judá. Entonces la palabra papa o padre no sale en la Biblia. Ahí está, Isaías 22:19. Ese mayordomo del palacio del rey era un padre para todo el pueblo, porque así lo decía el rey. Pero ahora el rey dice que Pedro es el padre de todos, es el papa de todo, el papá de todos. Así lo decía Jesús, por eso que Jesús se va a este momento. Hace esto para que se recuerden que así era en el palacio, en el reino de la tierra, pues así lo quiero yo en el reino de los cielos. Sigue. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¡Wow! Las llaves, así como Pedro la tiene del reino de los cielos, que se la ha dado Jesús, pues el rey se la daba a ese mayordomo en el palacio. Tiene las llaves del reino de la tierra. Sigue. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Entonces, él tenía autoridad de abrir y cerrar. Así como Jesús le dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces quiere decir que Jesucristo le ha dado autoridad a Pedro, según la Biblia, no según yo. Lo que diga lo contrario es según el evangelio de tal persona, pero no el de Jesucristo. Porque Jesucristo no quiso sino una autoridad, un líder que es Pedro. Mucha gente en ese tiempo, habían personas ya que creían en Jesucristo, sí, como ahorita. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero estaban divididos. Creían un Cristo distinto, de diferente manera. Mateo 16:13. Mateo 16:13 nos va a decir cómo habían personas ya en ese tiempo, como lo hay ahorita, que sí, nosotros conocemos a Jesucristo, lo amamos, pero están divididos. Piensan de una forma en un Cristo distinto. Mateo 16:13. Fíjense bien. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente quién soy yo? ¿O el Hijo del Hombre? A ver, o sea, primero afuera. ¿Qué piensa la gente afuera de la iglesia de Él, de Jesucristo? Fíjense la respuesta de los discípulos que han escuchado de la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Afuera se pensaba, sí, yo sé que es Cristo, lo conozco, pero es Juan el Bautista, es Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Es Cristo, pero es Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Es Cristo distinto, dividido, así están ahorita las sectas protestantes. Dicen ser la iglesia de Jesucristo, dicen amar a Cristo y creer en Cristo, pero piensan distinto todito. En esta iglesia no, se piensa en una sola iglesia. Tenemos una sola fe, un solo Señor, Jesucristo, y con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Sigamos con el liderazgo de Pedro. Es bíblico. Pedro es el príncipe de los apóstoles. Es el primero. Tiene primacía. Pedro tiene primacía entre los apóstoles. No porque yo lo digo, sino porque no porque lo inventó un cura, o lo inventó un obispo, o lo inventó la iglesia, o el Papa le dio la gana ser primacía o líder. No. Jesús lo dice en Lucas 22:31. Lucas 22:31, Jesús nos va a decir por qué Pedro es primacía. Esto nos lo enseña la iglesia a nosotros. Jesús es primacía porque Pedro es primacía porque Jesús lo dijo en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Fíjense algo, están reunidos todos, Jesús le está hablando, lo está enseñando, lo está formando, pero le dice a Simón, ya están todos reunidos, pero él se fija en Simón Pedro. Mira que Satanás ha pedido sacudirlos a todos. El diablo quiere sacudirlos a todos. Pero entonces viene Jesús y le dice algo importante. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Ajá. ¿Por qué si Satanás
ha pedido permiso para sacudirlos a todos. Entonces Jesús va a rogar nada más por Pedro. No lo va a sacudir a todos el diablo. No lo va a zarandear a todos. ¿Por qué entonces va a rogar por Cristo nada más? Porque es el líder, hermano. Lo acaba de escoger como líder. Y si el líder se cae en la fe, se caen los demás. Por eso Jesucristo tiene que rogar por Pedro. Y por eso que nosotros tenemos que orar por el Papa, quien fue escogido por Cristo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ajá. Cuando el Papa haya vuelto, o sea, cuando salga de la negación en que cayó negando a Pedro, de la tristeza, cuando haya vuelto, tendrá que fortalecer a sus hermanos. Es Pedro quien tiene que fortalecer a sus hermanos. Eso se llama primacía. Toda esta cita bíblica es primacía, es el líder de los apóstoles. Tendrá que fortalecerlo. Cuando hayas vuelto de allí, y cada vez que muere un papa y viene otro, ese otro es Pedro. Ese papa es Pedro. El papa actual es Francisco. Y cuando muere ese papa y viene otro, viene a fortalecer a sus hermanos, a confirmarlos en la fe. Ese es el trabajo del papa. Es un líder y Jesús nos lo ha dicho y está en la Biblia. Ahora, ¿a quién dejó Cristo encargado de la iglesia? Que pastoree, que lo cuide, que la alimente, que la lleve a buen pasto, todas esas ovejas. En Juan 21:15, dejó a Pedro para gobernar la iglesia. No dejó a ninguna otra persona, ni a Santiago, ni a Juan, ni a Mateo, a nadie, sino a Pedro. Ni a Bertucci, ni a otro pastor evangélico, ni a Lutero, sino a Pedro. Escuchen bien, Juan 21:15 en adelante, el liderazgo de Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Vamos, primero cordero, ¿no? Apacienta. ¿Qué significa el término apacentar? Vamos a ver. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Le está dando autoridad de liderazgo. Cuida a mis ovejas. Cordero y ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense, Jesús le dice a Pedro: encárgate de mi rebaño. ¿Qué es un rebaño? Donde hay ovejas en ese tiempo, por supuesto, ovejas y corderos. ¿Quiénes son las ovejas? Las más crecidas en la fe. ¿Quiénes son los corderos? Nosotros, los que menos fe tenemos. Y los lleva a apacentar. Tienes que apacentarlos, llevarlos a buen pasto, a alimentarlos, a cuidarlos. Ese es el mandato de Jesús a Pedro. Estando reunido con todos, se lo dice él allí, después de haber resucitado. Le dice eso a Pedro. También, por supuesto, esta cita bíblica es porque Pedro negó 3 veces a Jesús y 3 veces le hace decir que lo ama para que salga de allí. Ya deja la depresión, ya deja la lloradera, ya eso es pasado. Ven y encárgate de mis ovejas y de mis corderos, de mi rebaño, de mi iglesia. Esa es la autoridad de Pedro. Está en la Biblia. Pedro es el Papa, es el líder, él tiene primacía de los apóstoles. Ahora, la autoridad no es solamente Pedro. Eso también en la Biblia le da autoridad a los apóstoles. Es también apostólica. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos en estos tiempos. Fíjense Mateo 18:18, como lo dice Jesús a los apóstoles. Mateo 18:18.
Esa autoridad que le da Pedro en lo último, de Mateo 16 al 18, de que ates y no ates, de atar y desatar, se la da a los apóstoles en Mateo 18, 18. Fíjense para que ustedes vean. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Entonces Jesús está dando autoridad a todos los apóstoles de atar y desatar, como le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. La diferencia que ellos no están por encima del jefe, del líder que es Pedro, porque Jesús lo nombró, fue él del líder, no a todos. Entonces, los apóstoles tienen autoridad dada por Jesucristo, no por cualquier persona, por Jesucristo, fundador de su iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Entonces vamos a ver cómo en Lucas 10, 16, el mismo Jesús vuelve a decir la autoridad que tienen los obispos, los sacerdotes. Veamos para qué, para que escuchemos en Lucas 10, 16. Y es delicado el que se porte y el que haga lo contrario de lo que dice Cristo aquí. Ojo, escuchen bien. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les escucha a ustedes, los apóstoles, el Papa, los obispos, sacerdotes, escucha a Cristo. Eso. Quien les escucha a ellos, escucha a Cristo. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Hermano protestante, tú que rechazas a los sacerdotes, y tú católico que hablas mal de los curas, y del obispo y hablas mal del Papa, que está siendo atacado mucho en estos tiempos. Pedro, cuando decimos, yo soy católico, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Ah, sí, yo soy católico, creo en Dios, pero no creo en los curas. Entonces atacas a los curas. ¿Qué clase de católico eres? Protestante. No, es falso. Entonces cuando tú atacas a los curas y atacas a la iglesia, rechazas a Cristo. Esto es palabra de Dios. Y si rechazas a Cristo, sigue diciendo él, si rechazas también a Cristo, así. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿A quién estás rechazando entonces también? A Dios Padre. Si tú rechazas a Cristo, también rechazas al Padre. Entonces, hermano, ten cuidado con lo que haces y con lo que dices, porque cuando tú atacas a la iglesia y atacas a los sacerdotes y atacas a los obispos y al Papa, estás atacando y rechazando a Jesucristo mismo. Protestante, cuidado con lo que haces. Te recomiendo que vuelvas a la iglesia de Jesucristo. Con citas bíblicas te lo estoy demostrando. Esta es la iglesia que Cristo fundó. No fundó muchas, fundó una sola. Y no quiso divisiones, no quiso división. Él no quiso que se dividiera. Jesucristo en Juan 17, 20, Jesucristo en Juan 17, 20 quiso la unidad. Una oración que hacía Jesucristo antes de irse con sus apóstoles, hablando con su Padre, habló de esto, que todos seamos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Fíjense, tan importante la unidad, lo quería Cristo, no quería la división, pero nuestro deseo de hacer lo que nos da la gana y hacer lo que queremos, nos hace dividirnos, de no someternos a la iglesia, a la voluntad de la iglesia, del Papa, a la voluntad de Dios que fundó la iglesia. Fíjense, Juan 17, 20. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. No ruego nada más por los que estaban allí, que eran los apóstoles, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que van a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles? Nosotros. Nos hablan los sucesores de los apóstoles, que son los sacerdotes, los obispos. Nosotros debemos creer en ellos. ¿Sigue? Que todos sean uno. Ah, que todos sean 66,000. No, la Biblia dice que todos sean uno. Jesús dijo que todos seamos uno. ¿Por qué tenemos que dividirnos? ¿Por qué tenemos que pensar distinto? Fundando una iglesia y otra y otra y otra iglesia. ¿Por qué un cura lo trató mal? Porque alguien lo trató mal en la iglesia. Usted no está por el cura.
usted no está el coordinador de un grupo. Usted no está aquí para recibir honores. No, señor. Usted está aquí porque esta es la iglesia de Jesucristo, adquirida por su sangre preciosa. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean uno en nosotros, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un Dios, pero tres personas, hay unidad. Así nosotros tenemos que estar ligados, unidos en Dios. Una sola iglesia, no 2, ni 3, ni 66.000 iglesias. Hermano, con citas bíblicas lo estoy demostrando. La unión la quiso Jesucristo, la unidad. La división la quiere el demonio. El demonio quiere dividir la iglesia. Y si tú te vas de la iglesia y estás atacando la iglesia, la estás tratando de dividir, te estás portando como instrumento de Satanás. Que no puede ser, no te comportes así. Ya Pablo lo decía también. Pablo se resiste en 1 Corintios a la división. En 1 Corintios 1, 10 en adelante, Pablo se resiste de la división. Ya él se enteraba de que había muchos que estaban pensando en divisiones. Eso sucede en nuestra iglesia ahorita. Ya vamos a escuchar para que ustedes vean cómo sucede en nuestros grupos apostólicos y en la iglesia en general con los sacerdotes. Escucha. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que terminen con las divisiones. Pablo no quería divisiones en la iglesia. Se estaba formando divisiones, pero Pablo dice que no. No quiero divisiones, como dice Jesús. Unidad. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la clase de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Rivalidades entre los grupos. Hacer coordinador a mí no me cuadra. No, no me gusta. No, yo no estoy de acuerdo con esa persona porque se la da una gran cosa. No, ese cura a mí no. No, ese cura me cae mal. Yo mejor me voy para otra iglesia. A mí no me gustan los del cursillo. A mí los cursillos, divisiones entre grupos. No me gusta la renovación. No me gusta estos que brincan y saltan. A mí no me gusta. Divisiones entre grupos apostólicos, no puede ser. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos los grupos son importantes. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, no hay divisiones. Sigue Pablo diciendo. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes. Fíjense, yo soy del padre tal, yo estoy con el padre tal, y con el otro padre, o yo soy de la coordinadora tal, o del grupo tal. Así hay gente en la iglesia católica divididos en rivalidad con otros. ¿Qué es eso? Eso no es de Cristo. Como cambiaron al padre, me voy. Ajá. O como este padre que vino no me gusta, no voy. Atacamos a la renovación porque son bulleros, porque brincan, bailan. Atacamos a los cursillistas porque son estos. Atacamos a la Legión de María porque son una viejita. Entonces atacamos a todo el mundo. Andamos dividiendo y haciendo rivalidades dentro de la iglesia. Y los hermanos separados, bueno, están divididos todos. No están unificados en esta iglesia que fundó Jesucristo. Hermano protestante, vente a la iglesia, te estamos esperando. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, con mucho amor. Vas a recibir la doctrina sana, verdadera, que está en la Biblia, que fue la iglesia fue la que creó la Biblia. Fue la iglesia católica en el año 382. Fue la iglesia católica que creó la Biblia. No fue Martín Lutero. Ya existía la Biblia cuando eso. En ese año
existía el Antiguo Testamento y el Papa, Damaso I, era el Papa, manda a buscar las cartas de Pablo y las demás cartas, demás libros para traerlos y formó el libro que se llama Biblia, lo tenemos nosotros. ¿Por qué los protestantes creen que esa es palabra de Dios? Porque alguien en un momento, en ese tiempo el Papa, Damaso I, dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Entonces ellos tienen que creer que eso es palabra de Dios. La Biblia Reina Valera dice lo mismo que la Biblia que usan los evangélicos. Dice lo mismo que dice nuestra Biblia católica. Lo único que le faltan a ellos 7 libros. No es que nosotros le pusimos 7, ellos le quitaron 7 libros. Y eso es otra historia. Pero esa es la verdad. No estemos dividiendo ni haciendo rivalidades. Jesucristo y los apóstoles que hicieron la unidad. Veamos entonces lo importante de este tema, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Vamos a ver entonces cómo ya aquí que ellos dicen que todo tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Para que sea verdad, todo tiene que estar en la Biblia. Pero ya la Biblia me va diciendo que no es así. No todo lo que está en la Biblia es verdad, señores. No todo. Juan 21:25. El último versículo de la Biblia de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 21:25, nos dice que no todo está en la Biblia, señores. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces Jesús hizo muchas cosas más que no están en este libro que se llama Biblia. Hay cosas que hizo Jesús que no están aquí. Entonces, ¿por qué no están en la Biblia son mentiras? No es así, hermano. No todo está en la Biblia. Hay decisiones que se toman en la iglesia que vienen de aquí, de la autoridad que le ha dado Cristo a estas personas. Y ellos toman decisiones y vienen de allí. Pero aunque no estén en la Biblia, vienen de aquí. No dejan de ser verdad, porque vienen de una autoridad que Cristo ha dado en los apóstoles y en el Papa. Entonces, para que estemos presentes de esto, no todo está en la Biblia, hermano. Fíjense esta cita también, esta otra cita importante. Segunda de Juan 1:17. Perdón, 1:7. Segunda de Juan 1:7. Importante que muchos no creen, en el Mesías venido en la carne. Nos habla Juan ahí. Que va a haber gente que no va a creer en ese Mesías que viene en la carne. Segunda de Juan 1:7 en adelante. Y se van a sorprender con lo que van a escuchar. Tienen ustedes derecho y no están pecando en hacer lo que dice esta cita bíblica en lo que terminemos de leerla. Fíjense, escuchen bien. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Hay muchos seductores que seducen a la gente y no reconocen al Mesías que vino en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Son impostores, o sea, mentirosos. No son los verdaderos de Cristo que Cristo nos nombró, le dio autoridad. Son impostores y anticristo, o sea, no son demonios, actúan en contra de Cristo. Por eso se llama anticristo. Se comportan como anticristianos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, no dice el apóstol Juan. Cuidado. ¿Por qué? Para que no pierdan el fruto de sus trabajos. ¿Cuál trabajo? El que has venido haciendo de que tienes uso de razón para ganarte el cielo. Cuidado con estar aventurándote en eso porque te puedes perder el trabajo. Sino que reciban el pleno salario. Tienes que ganarte el salario. ¿Cuál es el salario? El pago, el cielo. Yo quiero serlo. Por eso tengo cuidado de no caer y separarme de la iglesia y de la comunión con el Papa y los obispos. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Es una aventura no permanecer en la doctrina de Cristo. El que se aventura tiene que tener cuidado. Es una aventura peligrosa. No posee a Dios. Dice que no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Entonces se trata de doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Yo quiero estar en la iglesia que fundó Cristo. Esa iglesia que fundó Cristo
tiene la doctrina verdadera, que es la Iglesia Católica. Pues yo me meto en la Iglesia Católica porque es la doctrina de Cristo. Otras iglesias protestantes tienen otras doctrinas que no son la doctrina de la Iglesia Cristiana Católica, que fue la que fundó Jesucristo. Pero fíjense como dice el apóstol, para que cuando aquellos vengan a su casa a escucharlo, a predicarles, a decirles mentiras, a hablarles mal de María, de la iglesia, que se salga de la iglesia, a meterle cuento, miren lo que ustedes pueden responder. Escuchen. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden. Ay, ay, ay. Pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Les aclaro, cuando vaya uno a su casa a hablarle, a predicarle, no lo recibas en tu casa, no estás cometiendo pecado. No lo recibas, no lo atiendas. Ahora, no lo salude. Ese saludo no es al hermano, tú lo puedes saludar, porque yo tengo hermanos evangélicos y testigos de Jehová que somos amigos. A ellos se les saluda. Lo que no vas a saludar es a la doctrina que te traes, porque están hablando de doctrina en esta cita. Si traen una doctrina que no es la doctrina de tu iglesia, tú tienes que tener sentido de pertenencia. No le saludes la doctrina, no lo recibas en su casa. Hermano, discúlpeme, estoy ocupado, no te puedo atender en este momento. Por favor, hablamos después. Eso es lo que tenemos que hacer. Está en la Biblia. No soy yo ni es yo mal que lo está diciendo. No lo estamos inventando. Es bíblico. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Lo puedes hacer, no tengas miedo de rechazarlo. Decir, no quiero escucharte, no te puedo atender, porque yo soy católico, yo soy cristiano católico y esa es mi doctrina, esa es mi iglesia, la que fundó Cristo. Entonces podemos seguir adelante para que veamos las maravillosas citas bíblicas, las maravillosas cosas que estamos aprendiendo en estos temas importantes. Fíjense entonces cómo, hermanos, hemos venido desarrollando este tema de la iglesia, de la fundación de la iglesia, tan importante y maravilloso este tema, doctrina sana de la iglesia, la verdadera iglesia que fundó Cristo. Ya Pablo nos viene a decir en primera de Timoteo 4:1, nos viene a decir que en los últimos tiempos van a venir gente, van a venir personas que van a renegar de la fe. Sí, el primero fue Lutero. Claro, ante Lutero van renegando así, pero no como de Lutero para acá, ¿no? Que han renegado de la fe. Hay católicos que reniegan de su fe y se van a otra iglesia. Y eso es un pecado grave, mortal. Se salen de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, cometen apostasía, que es separación, se separan de la iglesia de Cristo. Fíjense como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1. No caigamos en eso, fíjense. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ajá. En los últimos tiempos, ya quiere decir Pablo que estamos en los últimos tiempos. Van a venir espíritus seductores que nos enseñan doctrinas diabólicas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esas doctrinas que andan por allí, de que la iglesia no existe, de que la iglesia es la gran ramera, de que el Papa es el anticristo, de que la Virgen tuvo más hijos, de que la Virgen es una mujer cualquiera, la prostituta, de que somos idólatras. Esa doctrina es diabólica porque divide, porque es mentira, es anticristiana. No es la doctrina de Cristo, no es lo que enseña su iglesia. No es bíblico, hermano. Y no podemos caer en eso. Ya Pablo nos lo está diciendo, que al final de los tiempos va a venir gente renegando de la fe. Y eso ya está sucediendo. El diablo significa el que divide. El que divide. Diabólica es divisoria. Eso es división. Diablo significa el que divide. Entonces el diablo está dividiendo y nosotros estamos cayendo en eso. ¿De dónde salió esa gente que anda por ahí en otras iglesias? ¿Cayeron del cielo así nada más? No, señor. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 nos va a decir el apóstol de dónde salieron. Aparecieron por arte de magia. Cayeron del cielo. ¡Wow! No fue así como una varita mágica. No. Escuchen. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. Va a venir un anticristo. No se trata de un anticristo, son varios anticristos.
Anticristo es aquel que está en contra de Cristo, de su doctrina y de sus enseñanzas. Ese es un anticristo. Ajá, sigue. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. ¡Ay! No vinieron del cielo así, ¡boom! No aparecieron por arte de magia. Salieron de la iglesia de Cristo, de nosotros. ¿De dónde salieron los evangélicos? Los testigos de Jehová. Martín Lutero, ¿dónde salió? Cipriano Valera y Casiodoro Reina, que hicieron la Biblia Reina Valera, ¿de dónde salieron? Eran sacerdotes católicos, los tres, Lutero, Casiodoro y Cipriano Valera. Eran sacerdotes católicos, salieron de nosotros. Y los evangélicos que andan por allí, eran de nosotros. Cuando yo era católico. Cuando yo era católico era borracho. Cuando yo era católico era drogadicto. Cuando yo era católico no me leyeron la palabra de Dios. ¿Y tú qué te preocupaste? No hiciste nada por luchar por ti dentro de la iglesia. No digamos mentiras, doctrinas diabólicas. Pero salieron de la iglesia católica, no de otra parte. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Fíjense entonces, hermanos, como no todos los que están allí dentro de la iglesia son de los nuestros. Si tú no estudias la Biblia, no te formas en la fe, no te preocupas, puedes ser de esos que después vas a ser protestante. O un hijo tuyo, porque no le enseñaste la palabra de Dios, se mete a protestante. Y ustedes empiezan a decir que cuando yo era católico, como diría católico, ¿qué? Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que deben pertenecer. No se equivoquen, no se salgan. Porque es pecado mortal grave salirse de la iglesia. Lo dice Santiago 5:19. Santiago 5:19 nos dice que salirse de la iglesia es un pecado. Y que aquel que saque gente de esas iglesias, de esas sectas, ¿verdad? Y las meta otra vez en la iglesia, gana mucho beneficio, se le borran muchos pecados. Santiago 5:19 nos va a decir esto. Entonces es un pecado mortal, por eso el que se viene otra vez a la iglesia debe confesarse con un sacerdote, porque ha cometido pecado de apostasía, que se ha separado de la iglesia de Jesucristo. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva su alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces, ¿es un pecado o no? El que se extravía de la iglesia y otro lo saca de allí, lo trae otra vez para la iglesia, lo salva de la muerte y hace que se le olviden muchos pecados a aquel que trajo a esa persona, que se le perdonen muchos pecados. Entonces es un pecado grave, es un pecado mortal apartarse de la iglesia de Jesucristo. Ten cuidado, hermano, no lo hagas. Hermano protestante, hermano evangélico, testigo de Jehová, con mucho amor y cariño te lo digo, vente para la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Vuelve al rebaño donde está el pastor verdadero que es Jesucristo, en esta santa iglesia católica que Cristo adquirió con su propia sangre. ¿Se dan cuenta cómo es la iglesia de Jesucristo? Fíjense, 2 citas bíblicas más para terminar el tema. Les voy a dar Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Qué dice Jesús en Lucas 6:46? A aquellos que dicen, yo amo a Jesús. Sí, yo te amo, pero no lo obedezco a la iglesia. Sí, yo te amo, Señor, pero hablo mal del cura y hablo mal del Papa. Sí, yo te amo, pero hablo mal de la Biblia. No creo que en la Biblia la Virgen es virgen, que no tuvo más hijos. ¿Qué le dice Jesús a esa gente? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Por qué tú dices ser cristiano y no escuchas la palabra de Dios, no cumples su mandamiento? ¿Por qué no cumples lo que Él me enseñó en la palabra de Dios? ¿Por qué no obedeces a lo que Él dice? ¿Eres cristiano? Pues sométete a la voluntad de Dios. ¿Eres cristiano de verdad? Sométete a su palabra y cúmplela, aunque no te guste. Aunque a mí no me guste, yo tengo que cumplirla, porque ese es mi Señor y mi Dios.
dio la vida por mí, yo lo amo. Entonces no digas eso, ay, te amo Señor, pero no hago tu voluntad. No lo estás amando, es mentira. No lo estás amando. Terminamos con esta en Juan 8:47. Para aquellos que no les gusta leer la palabra de Dios. Sentencia de Jesucristo. Palabra de Jesucristo. Juan 8:47. Terminamos con esta cita bíblica, el tema de la fundación de la iglesia, hermano. Fíjense lo que Jesús le dice a la gente que no lee la Biblia. ¿Será importante o no leer la palabra de Dios? Juan 8:47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Hermanos, no soy yo, es Jesús que lo dice. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no las escuchan. El que no la escucha, el que no la lee, no es de Dios. Porque no lee la palabra de Dios, porque no las escucha. Si tu hermano católico o tu hermano protestante no lee la palabra de Dios y no encuentras la doctrina santa y sigues por ahí andando en el mundo, distrayéndote en otras cosas y no lees la palabra de Dios, no eres de Dios. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, es importante. Y tú te la estás perdiendo. Es lo que nos va a dar la sabiduría para llevarnos a la salvación. No es la fama, no es la gloria en este mundo lo que nos va a dar la salvación. No es un título, no ser teólogo, no señor, es como tú vivas de acuerdo a la santa doctrina de la palabra de Dios de esta iglesia. Entonces, hermanos, vemos entonces cómo aquí hay una iglesia, no es invisible, es visible. Hay un líder que Cristo dejó, que es Pedro. Hay unos apóstoles como líderes también, que lo dejó Cristo, y Cristo no quiso divisiones, unidad. Y la única iglesia que ha permanecido unida desde que Cristo la fundó hasta ahora es la iglesia cristiana católica, la iglesia de Jesucristo. Más hasta decirle pues que esto es para ustedes, herramienta para ustedes. Le doy gracias por el apoyo que le han dado el video anterior de por qué la iglesia no vende las riquezas del Vaticano, las riquezas que hay allá. Le doy gracias por este momento, este nuevo video. Espero su apoyo. Apóyennos, apóyenme en mi canal en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro SA, y en mi página en Facebook, Apologética, Defensa de la Fe. Dale comentarios a estos videos, compártelos para que los demás lo vean y aprendan mucho de eso. Es importante que los demás se formen, así estás evangelizando a los demás. Dale me gusta, colabora conmigo el canal y la página, colabora conmigo. Es un trabajo de evangelización. Dale me gusta, compártelo. Si quieres suscribirte, suscríbete. Pero es importante que lo veas, no que le des compartir o le des me gusta y no lo veas. No tiene sentido. No aprendes nada, sigues igual. Velo, aprende, dale me gusta, comenta si quieres, compártelo, si quieres también te suscribes. Con eso estamos trabajando, evangelizando al mundo. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me lo bendiga a toditos.